Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a dar comienzo a una serie de videos cortos, esa es la idea que sean cortos, eh, que es la previa a los conversatorios online de lecturas intempestivas, también para los talleres de lectura ligados a Mil Mesetas, ¿no? Entonces, esta herramienta, este dispositivo, tiene como objetivo el pensar, ya ir pensando antes de los conversatorios, ¿no? Una previa, un ir calentando motores, ¿no? Entonces, en este caso vamos a comenzar con el texto de Tikkun, Comité Invisible, de Metafísica Crítica, ¿no? Bueno, el concepto Tikkun, y bueno, eh, nace o tiene su origen, dicen, tiene un origen hebreo, ¿no? Con la idea, con el concepto de reparación, de justicia social, de alguna forma, ¿no? Bueno, ahí parece que se apoya o sacan el término de ahí, pero obviamente lo transmutan, lo redireccionan hacia una toma de posición, de una posición política, de una radicalidad política, ¿no? Y también lo mezclan con un estilo poético. Entonces ahí esta mezcla de lo poético, la radicalidad política, los hace como inclasificables de alguna forma, ¿no? Atípicos, anómalos también. Bueno, crean una revista por allá por el 1991 con el nombre Tikkun, eh, y que dura 10 años, hasta 2001 más o menos, ¿no? Y tienen, bueno, un gran efecto social en aquellos tiempos. Eh, lo particular que son anónimos, ¿no? Es decir, por eso de comité invisible. No hay una identidad de los que producen estos textos, ¿no? Hay un colectivo ahí que produce, pero no hay identidades propias, no hay nombres propios, no hay autoría ligada a una individualidad, ¿no? Entonces, esto es absolutamente, es un acto deliberado ligado a una máquina de guerra, si ustedes quieren, hacia impactar sobre las identidades, ¿no? Entonces, eh, toda producción política que vaya por fuera de la idea de identidad, que ya venimos nosotros trabajando en otros conversatorios, ¿no? Pegando ahí en el concepto de identidad que, bueno, que concentra todo lo que venimos trabajando de alguna forma con esto del logocentrismo, con esto de los modos de vivir del capitalismo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Con esta cuestión del ser como centralidad, con el orden de los binarios, de los conceptos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí golpean también, Tikkun golpea ahí también, ¿no? Y esto de ser anónimos es que no hay esta autoría, entonces por lo tanto, de alguna forma, eso es hablado a través de ellos y se producen esto otro que para ellos tendría que ir tratando de horadar la estupidez humana, de alguna forma, ¿no? Entonces, los textos tienen una característica que son como sintéticos, cortos, ¿no? Con frases, con enunciados, hablan de fogonazos, me gusta la palabra, el significante fogonazos, ¿no? Se muestran como disruptivos, intempestivos de alguna forma, de ahí su raíz nietzschiana de alguna forma, ¿no? Rupturistas. Entonces, esta es como presentan su estilo de alguna forma de producción escrita y de producción poética, de militancia política también, por supuesto. Entonces, las influencias, ¿no? Es decir, ¿qué influencia tiene este grupo, ¿no? Atípico? Las influencias están ligadas, por ejemplo, se dice que están ligadas, algunos piensan que están ligadas, por ejemplo, a Nietzsche, Nietzsche desde varios conceptos, ¿no? De concepto de fuerza, eh, de producción, de voluntad de poder, de potencia, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta serie de conceptos de influencia nietzschiana. También de Deleuze y Guattari,
desde sociedad de control, pues ellos trabajan mucho el tema de lo disciplinar, pero fundamentalmente las nuevas formas de captura de la sociedad a través de la sociedad de control, ¿no? De un poder más sutil, ¿no? Más, ¿no? Que se infiltra en las subjetividades, captura las subjetividades en forma más, más específica, mucho más eficiente, ¿no? De alguna forma. También, bueno, ellos hablan mucho del imperio, ¿no? Que tiene toda su raíz en Negri y Hart. También, sobre todo en metafísica crítica, vamos a ver la producción de dispositivos del sistema capitalista, ¿no? Estos dispositivos tienen que ver con las relaciones de poder, no con el poder, por eso Foucault le da la vuelta a las relaciones de poder, los campos de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también se apoya mucho en Debord, en la sociedad del espectáculo, la idea del espectáculo, entonces ahí eh, toman, ¿no? El tema del poder del capital y el espectáculo como la producción del espectáculo, donde ahí se concentran toda una serie de técnicas eh, disciplinares, ¿no? que confluencian ahí en que el sistema toma estos aportes de alguna forma o se meten los aportes de las nuevas disciplinas para afianzar y hacer más eficiente los sistemas de dominación, de alguna forma, ¿no? Entonces, por supuesto, hay una crítica marcada al sistema capitalista, a sus dispositivos, ¿no? A la serie de dispositivos, no el capitalismo como un solo dispositivo, sino el capitalismo como un sistema que aglutina una multiplicidad de dispositivos, ¿no? Que cada uno tiene sus efectos y su orden de poder, ¿no? Entonces, que fundamentalmente están ligados a sostener el orden mercantil de las mercancías, ¿no? Entonces, para algunos esto sería como una especie de desposesión de nuestro ser a partir de los dispositivos, ¿no? Que pasivizan, que vuelven sumisos, que nos entregamos a los dispositivos. Toman como ejemplo, por ejemplo, el tema de la autopista, ¿no? Cómo es un gran dispositivo y cómo nos adaptamos ahí, los shopping como otro dispositivo, ¿no? Eh, entonces se transforma el existir o nuestro existir como una disposición y como ligada al espectáculo y la cosa mercantil. Entonces lo toman entonces Tikkun como un devenir real, como lo más real de lo humano, de alguna forma, ¿no? Eh, ahí yo por lo menos lo asocio mucho con Lacan, ¿no? En el sentido de lo real como aquello que está más allá o que atraviesa lo simbólico, está más allá de lo simbólico y del trenzado de lo simbólico y lo imaginario. Ese real más incluido en la subjetividad, más metido en la subjetividad, más enraizado en las subjetividades. Eh, y a la vez como un proceso todo esto, como un devenir real, como un proceso para hacer una especie de pragmática, me pregunto, como una especie de pragmática donde se focaliza en las situaciones, hablamos de lo local, de lo situacional, ¿no? Eh, ellos hablan como de lo universal, pero no de un universal abstracto, sino un universal este, implicado en lo local, ¿no? Es decir, eh, por lo tanto, no hablan de un poder, sino de relaciones de poder, por lo tanto, no hablan de un sujeto individual, sino hablan de prácticas de subjetivación. Esto que está muy ligado en Foucault, que Foucault estaría como más separado, y en Tikkun tratan de hacer una dialéctica, de unirlos, ¿no? De que trabajen juntos esos dos polos, ¿no? El polo de las relaciones del poder y el polo de la subjetivación. Eh, entonces, esto de ligarlo a una situación implica también una especie de metamorfosis, ¿no? Ese es el trabajo.
Es decir, golpear en estos dispositivos, en el orden social, en lo instituido, para metamorfosearlo, para generar una especie de mutación, eh, y hablan entonces de intensidad de lo local, este, porque todo sucede en el aquí y ahora, en el orden de las conexiones, de la interacción. Ahí están el juego de fuerzas, las potencias actuantes, ¿no? Y que atraviesan y que van más allá de la identidad. Entonces, el artículo que vamos a ver en el próximo video también corto, vamos a meter probablemente la teoría del Bloom, que es una teoría muy interesante de los autores, y todo ligado a la metafísica crítica, ¿no? Entonces, que es un poco buscar este ser otro, ¿no? Este ser otro a las identidades, a lo impuesto, a lo instituido, a las subjetividades dogmáticas. Esto iría infiltrando, penetrando por el dogmatismo de alguna forma. Así que bueno, la seguimos en otro video que vamos a seguir trabajando estos conceptos, esta previa a los conversatorios. Bien, saludos cordiales.